Bueno, sí, acuérdense del principio de Ockham, o el rasero de Ockham. Investíguenlo, creo que ya les había dicho, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también lo menciono mucho en mis clases de bioética. Ockham, O-C-K-A-M o algo así, principio de Ockham. Bien. Entonces vamos a empezar con la clase, miren. Ya tengo que ponerme yo nada más. Cuando vemos una lesión que ocupa el mediastino, ¿qué quiere decir mediastino? Lo que está en medio. ¿En medio de qué? De los dos pulmones. El mediastino no es un espacio anatómico, es un espacio virtual que separa, que digamos se encuentra en los bordes de un lado, la pleura parietal, del otro lado, la otra pleura parietal del otro pulmón. En sentido anterior, el hueso que es el esternón, y en sentido posterior, las vértebras y la caja torácica. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a una lesión que está en este espacio, que está en medio, que puede ser hacia un lado o hacia el otro, no tiene que ser central, el primer paso es determinar si es pulmonar o es decir, si es una lesión que viene del parénquima pulmonar o es una lesión que viene de las estructuras que están en este espacio del que hemos hablado. Aquí tenemos dos imágenes. ¿Cuál de ustedes creen que sea de origen pulmonar? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, ¿Por qué? porque no tiene bordes tan bien delimitados. Exactamente, muy bien. Entonces, efectivamente, tenemos aquí evidencia de que la primera está muy bien delimitadita y la segunda está mal delimitada. Pedrosa nos menciona varios signos que nos son útiles para determinar cuando una lesión es pulmonar y cuando es mediastinal, y estos signos son los siguientes. En primer lugar, es el signo extrapleural, que es precisamente este que hace que la lesión esté bien delimitada. Esto sucede porque el tumor que está creciendo de adentro hacia afuera empuja la pleura tanto visceral como pleura parietal y eso le da este contorno nítido. En cambio, esta otra lesión tiene contornos mal delimitados, espiculados y rayas que se meten hacia el pulmón. Entonces, de primera instancia ya podemos determinar que esta lesión es pulmonar y esta es mediastinal. Claro, tenemos complementos que son la proyección lateral, aunque en el mediastino puede que no sea tan útil en cuanto a esto porque se sobreponen los dos pulmones y el mediastino, pero la lateral va a ser muy importante para la división del mediastino, lo que vamos a ver más adelante. El otro signo es el signo de la silueta, que también se conoce como el signo de Felson. Recuérdense que este signo nos dice que cuando dos estructuras están en el mismo plano, se borran los contornos. En cambio, cuando dos estructuras están en diferente plano, aunque estén sobrepuestas las densidades, no se borran los contornos de la lesión. Este también se conoce como el signo del hilio tapado. Es decir, que si una masa borra las arterias y las venas pulmonares que están en el hilio, quiere decir que están en el plano iliar, pero si no las borra, si vemos la bola y a pesar de eso alcanzamos a ver el mediastino o las estructuras vasculares, quiere decir que están en otro plano, ya sea anterior o posterior. Luego tenemos el signo cervicotorácico, tercer mogul, el signo traqueal y el signo del iceberg, que vamos a revisar ahorita poco a poco. Entonces, aquí es un esquema que está en la página Radiology Assistant de lo que es el signo extrapleural, de cómo las lesiones producen esta fina delimitación y demarcación entre una lesión y la otra. En esta otra imagen tenemos estas dos densidades distintas. Obviamente corresponde al signo de la silueta. Fíjense cómo a pesar de que tenemos la densidad del corazón, tenemos esta densidad que está aquí atrás y que se encuentra obviamente posterior al corazón, porque es difícil que sea anterior al corazón, en el mediastino anterior. Esta es una lesión de mediastino posterior. A su vez, si se fijan, tiene el signo también extrapleural y es una lesión que tiene una base ancha pegada a la columna y un contorno bien delimitado hacia la parte externa. Entonces, signo de la silueta. Luego tenemos el signo cérvico-torácico, que nos dice que si una lesión mediastinal está por arriba de la clavícula, obligadamente es de mediastino posterior
y ahorita vamos a ver por qué. Y luego tenemos el signo del tercer mogul, es decir, ¿se acuerdan del crecimiento de la orejuela de la aurícula izquierda? Bueno, el tercer mogul lo reporta también Pedrosa como un tumor que nos produzca un perfil supernumerario. En este caso no está muy claro, en realidad no hay un tercer mogul, tenemos el botón aórtico, lo que podría ser el tronco de la pulmonar y el ventrículo izquierdo, pero aquí nos queda discriminar o diferenciar si efectivamente es el tronco de la pulmonar o es una masa mediastinal. Pensemos que si esto fuera el tronco de la arteria pulmonar, sería una hipertensión arterial pulmonar. Y si evaluamos la arteria interlobar derecha, está de calibre normal, no hay alteraciones en el flujo vascular, no hay signos de crecimiento ventricular derecho, como sería el levantamiento de la punta o la pseudohipertrofia ventricular izquierda. Entonces, cabe considerar que esto no sea la arteria pulmonar, para con lo cual podría ser conveniente y casi siempre va a ser necesario realizar tomografía computarizada simple y con medio de contraste. La solución a las lesiones mediastinales prácticamente siempre es con tomografía. Entonces, aunque ha habido varios intentos de división de mediastino, por no ser un compartimiento real, sino un compartimiento virtual, ha habido diferentes conceptos de la división de mediastinal. Esta es una de las más recientes, compuesto por un grupo que se interesa en la patología de mediastino y hizo estas divisiones. Un mediastino anterior que se conoce como mediastino prevascular, es decir, que está entre todo lo que hay entre el pericardio y el esternón. Ese es el mediastino anterior o prevascular. Luego hay un mediastino que denominan visceral, que está entre el pericardio y la columna vertebral. Antes, el mediastino medio, o en otras divisiones, el mediastino medio era de pericardio a pericardio. Esto es que era todo el espacio cardiovascular. Y el espacio posterior lo dedicaban a lesiones viscerales, incluyendo esófago, etc. En esta clasificación novedosa, es de pericardio hasta las vértebras. Y luego tenemos el espacio paravertebral. Si recuerdan, para significa a un lado. Entonces, el espacio paravertebral lo conforma un poco la aorta y todas las estructuras gasosas, etcétera, que se encuentran en este espacio. Entonces, como siempre, ¿cómo hacemos diagnósticos en imagenología? Por anatomía y densidades. Entonces ya sabemos cuál es la anatomía de la región. Ahora, de esta también página del Radiology Assistant, tenemos el tipo de patología que hay en cada uno de los compartimentos dependiendo de su densidad. Así pues, en el espacio anterior, que tengan densidad de grasa, están los linfomas y la hiperplasia tímica. Si son densidad de grasa, perdón, densidad de partes blandas, Si es densidad de grasa, estamos pensando en un tumor de células germinales, o sea, teratoma para los cuates, y timolipoma. Y si tiene densidad de agua, pensamos en linfangiomas. En el mediastino medio, las estructuras que se presentan son generalmente quistes de duplicación de tubo digestivo o bronquial. Los ganglios linfáticos pueden llegar a tener diferentes densidades, incluyendo tuberculosis y hongos, y desde luego las calcificaciones que son fáciles de detectar principalmente en tomografía. Fíjense lo que dice aquí, en mediastino posterior casi siempre son lesiones de origen neurogénico, considerando el mediastino posterior del espacio paravertebral y todo el espacio que está alrededor de las vértebras, costillas, etc. Y aquí están los diferentes tipos de tumores neurogénicos. Visto de otra manera, en el mediastino anterior vamos a encontrar lesiones de timo, grasa, adenomegalias y vasos brachiocefálicos. Mientras que en el espacio visceral vamos a tener el espacio vascular, o sea, corazón y grandes vasos, y estructuras como son la tráquea, carina, esófago y ganglios linfáticos. Y en el espacio paravertebral, o lo que es mediastino posterior, tumores de origen neurogénico. Y cuando hablamos de tumores de origen neurogénico, vamos a pensar en general de todos estos, que son 8 tipos de lesiones. Los tumores que envuelven a los nervios de la vaina, como serían los schwannomas y neurofibromas,
Los tumores de los ganglios simpáticos, que incluyen ganglioneuroma, ganglioneuroblastoma y neuroblastoma, y los tumores del sistema paraganglionar, que incluyen paraganglioma y feocromocitoma. Recordando que este tipo de lesiones pueden o suelen ser vasoactivos, es decir, que producen efectos sistémicos como son alteraciones cardiovasculares, hiperemias, etc. Bien. En las cuestiones de mediastino anterior, tenemos me gusta acuñar una mnemotecnia que nos habla de las 5 T's, de las creo ya hemos hablado previamente. La primera T corresponde al timo. Entonces ya sabemos que el timo normalmente es una estructura que desaparece hasta los 20 o 25 años. En los recién nacidos nos simula un ensanchamiento de la silueta cardiovascular. Si se hace un neumoperitoneo, veríamos cómo el timo se levanta en forma de una vela, de un triángulo, pero que este timo puede producir hiperplasia o puede producir tumores que pueden ser benignos y malignos. Tiene densidad de partes blandas, a excepción de aquellos que son los timolipomas, que van a tener densidad grasa y podrían confundirse con un teratoma, con la salvedad de que habitualmente no tienen calcificaciones. También hay carcinomas tímicos, o sea, timomas malignos, pero no corresponde al método de imagen hacer la diferenciación. Luego tenemos las lesiones de tiroides, o sea, bocio intratorácico. La característica del bocio intratorácico es que es una lesión que viene del cuello, se extiende del cuello. Puede o no tener calcificaciones. Desplaza la tráquea, que es el signo traqueal. Cuando la tráquea está desplazada, quiere decir que es una patología mediastinal. Cuando se presentan imágenes en tomografía, es importante verlas en la secuencia de arriba abajo para ver cómo la lesión que aparece en el tórax es una lesión que viene del cuello, y para esto la proyección lateral es importante, pero la tomografía es la que resuelve la duda. Luego tenemos el teratoma. Esta imagen que ven es la más escandalosa que haya podido yo encontrar en internet. Yo nunca he visto una imagen como esta, aunque sí he visto teratomas. Pero fíjense aquí cómo esta gran masa tiene infinita cantidad de dientes, lo cual simplifica mucho el diagnóstico, pero acuérdense que hay teratomas chimuelos. Luego tenemos el linfoma. Los linfomas tienen la característica de que suelen ser múltiples ganglios. Entonces, aunque en la radiografía aparezca como una sola masa, en la tomografía es frecuente que veamos como racimos de uvas de diferentes tamaños. Habitualmente la densidad del linfoma es baja, parecida, semejante a la del agua. Fíjense cómo en esta lesión, este ensanchamiento mediastinal no es tan blanco y no oculta las estructuras vasculares que están adelante o detrás, más bien detrás de la lesión, porque estamos hablando de lesiones de mediastino anterior. Entonces, esto suele ser ganglios. Y las ganglios pueden ser por linfoma o por metástasis de algún primario determinado. Finalmente, tenemos la posibilidad de que lo que estamos viendo como este ensanchamiento mediastinal sean vasos brachiocefálicos dilatados, ya sea por la presencia de aneurisma o porque en pacientes de edad avanzada se produce una gifosis que hace que se ensanchen los vasos, estén dilatados por arteromatosis, etcétera, y esto se va a comprobar básicamente con tomografía computarizada. Entonces, tumores de mediastino anterior son las 5 T's de las que hemos hablado y deben de memorizar. El sigma cervicotorácico, decíamos, se refiere a que cuando una masa rebasa la clavícula, quiere decir que es de mediastino posterior, y aquí está la explicación. En esta proyección lateral, fíjense cómo la clavícula está aquí, de manera que cualquier masa que aparezca por arriba de la clavícula, por ni modo que esté en mediastino anterior, que no existe, sino que únicamente existe en mediastino posterior. Y hay otro detalle. Las lesiones de mediastino posterior suelen tener algún efecto sobre las estructuras óseas, incluyendo el cuerpo vertebral o las costillas. Entonces, si vemos alteración en la integridad ósea por compresión de esa lesión, quiere decir que es una lesión de crecimiento lento y nos afina el diagnóstico de tumor de origen neurogénico en cualquiera de las estirpes que hemos mencionado. Por otro lado, si la forma en la que la destrucción ósea es irregular o fea, nos sugiere que es un tumor de crecimiento rápido. Si
y la forma en la que la compresión se ve de una manera lisa, regular y bien delimitada, nos sugiere que es de crecimiento lento. Entonces, cuando una lesión rebasa la clavícula, es de mediastina posterior, la mayor son tumores neurogénicos y suelen mostrar erosión de vértebras o de costillas. El signo del iceberg es un signo que nos indica que una masa viene del abdomen hacia el tórax. Y si se fijan, aquí tenemos varios contornos. Uno de ellos es este contorno externo. Luego tenemos el contorno del corazón, de la aurícula derecha. Y aquí atrás tenemos una bola. Esta bola tiene la particularidad de ser heterogénea porque tiene aire y tiene un nivel hidroaéreo. Fíjense que la parte inferior no se puede delimitar, no observamos la delimitación de la bola. En cambio, hacia arriba sí podemos seguirse un contorno y saber en dónde termina. Esto es lo que se conoce como el signo del iceberg, es decir, que solo estamos viendo la punta de la lesión y no vemos qué tan extensa está hacia abajo. Si observamos esta imagen es de una tomografía en un corte coronal, en donde vemos cómo esta gran masa que ocupa en la parte posterior del corazón, o sea, de mediastino visceral, corresponde al estómago con aire, con el rozamiento de la pared, puede estar el esófago, puede haber inclusive parte del intestino dentro de esta gran hernia hiatal. Entonces, el signo del iceberg nos sugiere, nos indica que la masa viene de abdomen hacia el mediastino y puede ser tanto de tubo digestivo como patología tumoral, incluyendo tumores de mediastino, tumores de retroperitoneo, etc. Ese es el signo del iceberg. Luego tenemos que analizar las densidades de las masas. El diagnóstico se puede hacer por la densidad. Las lesiones que tienen densidad de agua pueden ser quistes. El 20% de ellos son congénitos, que incluyen duplicaciones de tubo digestivo, duplicaciones del árbol bronquial, quistes de pericardio y quistes tímicos. Hay que recordar que la densidad del agua oscila entre los 10 y 20 unidades Hounsfield, pero el contenido proteico puede hacer que esté en el margen alto o en el margen bajo. Por ejemplo, esta zona es de menor densidad, al menos con esta ventana, que esta otra, de manera que hay que diferenciar un quiste tímico de una lesión esofágica. De las lesiones quísticas adquiridas pueden ser quistes hiatídicos, pancreáticos, seromas y quilomas, es decir, cuando hay obstrucción o alteración en la integridad del conducto linfático, se produce colecciones con densidad proteica alta. En esta imagen lo que llama la atención, aparte de una cavitación de pared gruesa que corresponde a una tuberculosis, una imagen de densidad cálcica. Los ganglios pueden calcificarse en cáscara de huevo, como en algunas enfermedades como la silicosis, pero también pueden calcificarse en forma de palomitas de maíz, de rosetas de maíz como este. Esta tiene su forma ovoide, tiene textura heterogénea y un detalle a recordar bien importante. Lo que es cálcico quiere decir que tiene ya bastante tiempo de evolución. No quiere decir que sea benigno o maligno, pero sí habla de cronicidad. Entonces, esta calcificación nos sugiere que este proceso granulomatoso tiene ya bastante tiempo de evolución. Aquí tenemos una tomografía con múltiples imágenes de densidad cálcica extravasculares que corresponden a adenomegalias calcificadas, muy probablemente en relación a tuberculosis o coccidiomicosis. Entonces, las adenopatías son importantes. En este caso, lo que tenemos es una masa con densidad de partes blandas. Fíjense que no borra el contorno del botón aórtico, pero vean la tráquea. Se encuentra desplazada hacia la derecha y este desplazamiento viene desde arriba. Entonces, si tenemos una imagen lateral o sagital de esta tomografía, fíjense cómo hay una gran masa ovoide heterogénea que viene del cuello y se mete al tórax. Y esto es un bocio intratorácico. Puede o no tener calcificaciones, puede producir compresión sobre tráquea con irritación, puede producir compresión sobre el esófago y por lo tanto producir disfagia. Aquí tenemos dos masas, la de arriba con una densidad de partes blandas y con calcificaciones, la de abajo una masa inmensa de gran tamaño. Esta masa es heterogénea, tiene calcificaciones y sobre todo tiene áreas de densidad de grasa.
automáticamente acuérdense que la grasa tiene valores negativos. Estamos hablando de menos 80, menos 50, menos 100 unidades Hounsfield. Eso es grasa. Y automáticamente podemos hacer el diagnóstico del tumor de células germinales. En este caso, desplazando el mediastino en sentido opuesto. Fíjense en este corte, que es un corte alto. Acuérdense que tenemos que ya saber los niveles de corte en tomografía de tórax. En este corte es un corte en donde está la tráquea, el esófago. Los vasos brachiocefálicos están separados por esta masa que corresponde a una lesión de tipo también de teratoma. Así es como se ve un teratoma en la vida real. Miren, es una masa con grasa, con calcio, con sangre, y son lesiones totalmente heterogéneas. Entonces, las lesiones que tienen calcificaciones pueden ser cualquiera de estas, dependiendo de su localización y su densidad. Ahora los invito a ver esta imagen con detalle. Aquí, acuérdense que en imagenología los detalles son muy importantes. Vean el mediastino y díganme en qué consiste la anormalidad. A ver si alguien la percibe. Les voy a llamar la atención sobre estas líneas oscuras que vienen de arriba y hace que esta parte del mediastino sea heterogénea, con áreas blancas y áreas oscuras. Y aquí se ve una línea blanca que se levanta aquí y aquí se detiene. ¿Qué creen que es esto? ¿Qué es hipodenso en tomografía? ¿Aló? ¿Puede repetir eso último? Se me trabó. ¿Qué es hipodenso en tomografía? Bueno, estamos en rayos X. ¿Qué es hipodenso en rayos X? Oscuro, radiolúcido. ¿El aire? El aire. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Aire. ¿De qué es la clase de hoy? Puede ser neumomediastino. Claro. Ahora, fíjense en la tomografía. ¿Qué pasa aquí? Tenemos muchas zonas hipodensas. Entonces, esta es la tráquea y esta es una cánula endotraqueal. No corresponde al mismo paciente, debo decirlo. Esta es una cánula endotraqueal. Este es el esófago y esto blanco es una sonda nasogástrica. Y todo este aire que rodea las estructuras vasculares es el aire en el mediastino. Entonces, imagínense esto extrapolado a esto, el aire diseca o se encuentra rodeando las estructuras vasculares brachiocefálicas. Por eso se ve esta imagen. Y esto que vemos aquí es la separación de la pleura visceral y parietal. Entonces tenemos un neumomediastino. Nótese que no se mete alrededor del corazón, porque entonces sería neumopericardio. Y en condiciones naturales el pericardio no está comunicado con el mediastino. Solo se ha comunicado cuando se ha hecho algún tipo de cirugía con una ventana pleuropericárdica o en algunos casos extraños en el que hay agenesia parcial o total del pericardio, pero eso nunca lo van a ver. Entonces, en términos generales, recuerden, el mediastino lo vamos a buscar por la separación de la pleura y la presencia de gas en el mediastino, lo cual es muy fácil diagnosticar en tomografía, no tanto en una radiografía simple. Pero entonces, las lesiones que producen gas son neumomediastino. También un quiste de duplicación que estuviera en el mediastino que se rompe o que se abre al esófago o a la tráquea podría tener aire. También hay que sospechar perforación de tráquea o esofágica, sobre todo en un paciente postraumático. Alteraciones en el tubo digestivo, neumopericardio, que es diferente, y el divertículo de Eschenkel, que ya sabemos que se encuentra en la porción esofágica o en la unión cérvico-torácica más bien del esófago, generalmente del lado izquierdo. Ahora ven esta otra imagen, es un bebé, y fíjense cómo hay aire rodeando el corazón, pero no se mete al espacio vascular. Fíjense cómo tenemos esta densidad que tiene aquí una forma de triángulo, y de este lado tiene esta otra forma de triángulo. Esto corresponde al tigmo, el signo de la vela. Pero este no es un neumomediastino, es un neumopericardio. En esta otra imagen tenemos una doble patología. Tenemos neumotórax
en donde hay colapso, separación de la pleura visceral de la parietal, con ausencia de la vascularidad pulmonar. Vemos el timo, cómo se está levantando, el signo de la vela, y pensaríamos que eso se trata de un neumotórax, y como está muy heterogéneo aquí arriba, también pensaríamos que es un neumomediastino. Pero hay un detalle. Aquí fíjense cómo podemos delimitar muy bien todo el margen del corazón, y esto es totalmente anormal. Y esto se produce cuando existe un neumopericardio también. Entonces, en este caso en particular, sí tenemos la sobreposición de dos patologías que serían la presencia de gas en el mediastino y la presencia de gas en el pericardio. Ahora vean esta imagen, les tiene que llamar la atención inmediatamente que tiene múltiples cables. Tiene electrodos para electro, quiere decir que el paciente está en estado crítico. Tiene una cánula de traqueostomía, por eso se ve así curva. Y aquí tiene varios tubos. Y este tubo entra por la vena subclavia, entra por la vena cava superior y llega a la aurícula derecha. Entonces es una placa portátil. Recordando que a todo paciente que se le pone un catéter central se le debe tomar una placa de control. ¿Por qué? Porque estamos buscando las complicaciones de la colocación del catéter central, que pueden ser, 1, neumotórax, y 2, la perforación de una estructura vascular provocando un hemomediastino. Y entonces, ¿qué buscamos? Ensanchamiento mediastinal. Claro que como es una placa en decúbito, los pacientes suelen tener ensanchamiento mediastinal, pero para eso habitualmente tenemos una placa previa de días anteriores, lo comparamos y ahí determinamos si se confirma la presencia del hemomediastino. Como en este caso es una paciente que se le intentó poner un catéter central no exitoso, se le toma una placa de control, tenemos este ensanchamiento mediastinal que no existía en placas previas y hacemos el diagnóstico de hemomediastino. La tomografía es el paso que sigue, pero en ocasiones la tomografía nos puede mostrar el borramiento de los planos grasos. En este caso hay una calcificación por un ateroma en el cañón aórtico y tenemos toda esta masa que está localizada en el mediastino. La secuencia o digamos la evolución de una perforación esofágica o un hemomediastino es una inflamación crónica del mediastino o subaguda que se llama mediastinitis, es decir, que la complicación para una extravasación de líquido al mediastino es una mediastinitis. Y estas mediastinitis suelen ser muy graves y ameritar un tratamiento intensivo y vigilar que el paciente salga adelante. Entonces, pues la mediastinitis puede ser por salida de líquido de tubo digestivo, perforación traqueal, etcétera. Hay lesiones no tan agudas como la presencia de actividad tumoral. También la posibilidad de una ruptura de un aneurisma aorta puede producir este ensanchamiento mediastinal agudo y las dilataciones esofágicas que también suelen ser ensanchamientos mediastinales de tipo lineal parecidos a este, pero habitualmente se continúan en el trayecto de todo el mediastino. En este caso, vean la tráquea y vean que de pronto aquí disminuye la luz de la tráquea. Fíjense cómo hay una opacidad con densidad de partes blandas que disminuye la luz traqueal. Entonces, si fuera un cuerpo extraño, habitualmente se encuentran en el centro y podemos ver aire en la periferia. Estos pacientes suelen tener una tos de tipo crónico, tos irritativa, algunos le dicen perruna, tos de perro, como la que le da en los casos de enfermedad coqueluchoide. Y si hacemos una tomografía nos puede quedar claro que hay una disminución o alteración en la luz de la tráquea, en este caso con una lesión con densidad de partes blandas que corresponde a un tumor de tráquea. Son lesiones no muy frecuentes, pero que son muy clínicamente significativas y aparatosas, y siempre tenemos que tener en mente la posibilidad de lesiones de tráquea, tanto cuerpos extraños como patología tumoral. Fíjense cómo en este caso hay un ensanchamiento mediastinal, pero de tipo lineal. Vean cómo el perfil derecho del mediastino se extiende simulando la vena cava, pero en ningún momento altera el contorno del corazón vascular, sino que sigue en su contorno y de pronto se mete hacia la línea media. Por otro lado, en el perfil izquierdo tenemos esta línea, luego se confunde con el perfil de la aorta descendente, y aquí una opacidad que borra este ángulo costo diafragmático, no cardiofrénico, sino costo diafragmático.
Y por el signo de la silueta sabemos que es una lesión posterior. Por lo tanto, tenemos que pensar en una patología que corre desde arriba hasta abajo. Si hacemos una tomografía y hacemos una reconstrucción coronal de este paciente, tenemos aquí el ensanchamiento mediastinal, la presencia de estas burbujitas que corren por la pared, semejantes a las que hemos visto en los casos de neumatosis. Y si le damos medio de contraste al paciente, confirmamos que es una dilatación esofágica muy importante, que el paciente está de pie y fíjense cómo se produce el nivel hidroaéreo y fíjense cómo se produce dificultad al vaciamiento con terminación del esófago en lo que conocemos como punta de lápiz. Esto se conoce como acalasia. La acalasia es una anomalía congénita por estrechez de la unión esofagogástrica que termina en forma filiforme, y el grosor, el tamaño de la dilatación esofágica nos habla de cronicidad. Cuando hay una obstrucción aguda por un cuerpo extraño, generalmente no alcanza a dilatarse el esófago. Entonces, si se dilató, es algo que tiene mucho tiempo de evolución. Son pacientes que tienen reflujo gástrico, vómito, halitosis, y el diagnóstico es relativamente sencillo con un estudio contrastado. Entonces, a veces nos puede resolver el problema en el mismo gabinete de rayos X, darle medio de contraste oral y por lo pronto descartar que se trate de algo de tubo digestivo. En esta tomografía, que tiene una doble ventana, podemos ver una masa en el mediastino posterior o paravertebral derecha, lo cual automáticamente nos hace el diagnóstico de tumor de origen neurogénico. Fíjense en la radiografía del tórax cómo se produce esta opacidad de base interna, que tiene el signo extrapleural y que no borra el contorno del corazón, lo cual, ni del ilio, lo cual nos permite saber que es una lesión de mediastino posterior, incluyendo los tumores neurogénicos, de los que ya hemos hablado en sus diferentes formas. Hay otra patología de mediastino posterior que suele afectar las vértebras y también las partes blandas. Entonces, fíjense que en esta radiografía, que es blanda, está subexpuesta, no llama mucho la atención al mediastino, pero en esta imagen más penetrada tenemos un ensanchamiento mediastinal. No es como el de la acalasia, ya que no termina hacia el estómago, es un ensanchamiento mediastinal que se continúa hacia el abdomen, realmente más como el signo del iceberg, porque no hay una delimitación claramente posterior. Y cuando se hace una tomografía, se observa una masa con densidad de partes blandas que refuerza en la periferia y corresponde a abscesos. Estos abscesos suelen ser producto de una enfermedad discal o una enfermedad vertebral, con frecuencia en la tuberculosis. La enfermedad de POT o tuberculosis de columna vertebral suele producir estas masas paravertebrales que se conocen como abscesos osifluentes. Hay que tenerla en mente también como una posibilidad en el diagnóstico de masas de mediastino posterior. Recuerden, decíamos que la densidad es el nombre del juego, y aquí tenemos un corte a nivel del callado aórtico. Esta es la vena cava superior y esta es la tráquea. Llamar la atención la presencia de abundante tejido de baja densidad que corresponde a grasa. Si la grasa está en forma dispersa, le decimos lipomatosis. Si la grasa está haciendo una bola, le decimos lipoma. Si nuestra grasa, perdón, si nuestra masa tiene densidades diferentes, incluyendo líquido y grasa y densidad de partes blandas, puede ser un timolipoma. Si tienen dientes, puede ser un teratoma. Entonces, las lesiones de mediastino anterior que tengan grasa incluye la grasa pericárdica, lipoma, si es una forma de bola, si es difuso, lipomatosis, timolipoma y teratomas. Pero también existe la posibilidad de que sea grasa que viene del abdomen a través de una hernia. Como ya vimos, puede haber hernias hiatales, pero ahora les voy a presentar otros dos tipos de hernia, que son la hernia de Morgagni y la hernia de Bosch-Dalet. En este caso en particular, fíjense cómo tenemos de nueva cuenta el signo del iceberg, con una masa opaca, bien delimitada, aparentemente homogénea, de base no delimitable, pero de vértice sí delimitable, y en el corte de tomografía vemos que tiene grasa, y si le damos medio de contraste se pinta la unión esofagogástrica, diagnosticando con esto
una hernia de tipo hiatal por deslizamiento. Ahora, vean esta imagen en la que llama la atención la heterogeneidad por la presencia de gas en el pulmón izquierdo, que hace pequeñas burbujas y una burbuja muy grande y que desplazan el mediastino en sentido opuesto. Llama la atención que se trata de un recién nacido que tiene ya varias horas de nacido y buscan gas en el abdomen y no lo van a encontrar. En esta otra placa tenemos también un recién nacido. Se ve ensanchamiento mediastinal, sobre todo el mediastino superior por la presencia de timo, pero llama la atención la presencia de estas imágenes de aire que se meten al mediastino. La diferencia entre estas imágenes aéreas y estas es que estas corresponden a intestino delgado y esto el estómago, mientras que esto corresponde a intestino grueso. Son los dos diferentes tipos de hernia que obedecen a las diferentes áreas en donde se produce la alteración en la integridad del diafragma. En la parte anterior tenemos el foramen de Morgagni. En la parte media tenemos la unión esofagogástrica, el hiato esofágico. Y luego tenemos una unión en donde se unen los tendones que se produce esta unión que conocemos como Bosch-Dallek. Entonces, cuando se produce un orificio, una falta de fusión en estas áreas, tenemos hernias de Bosch-Dallek. Cuando se produce una alteración en la integridad en este sitio, se produce las hernias de Morgagni. Hay que recordar en la anatomía transversal que la víscera que corre paralela, que es anterior y corre de lado a lado, es el colon. De manera que en las hernias de Morgagni, lo que protruye es el intestino grueso. En cambio, en las hernias de Bosch-Dallek, que pueden ser de los dos lados, aunque es más frecuente del lado izquierdo, lo que se mete es el intestino delgado y el estómago. Si la hernia se produce del lado derecho, lo que puede meterse hacia el tórax es el hígado. Entonces, recordando, hay hernias de Morgagni, hernias de Bosch-Dallek y hernia hiatal. Un truco para que se nos quede en la memoria, o al menos me funciona a mí, para no confundirme de cuál es posterior y cuál es anterior, es a la letra B quitarle la curvita de abajo, de manera que nos quede una P. Y así nos podemos acordar de la hernia de Bosch-Dallek como posterior en lugar de la hernia de Morgagni, que es anterior. Si les sirve, úsenlo, si no, inventen su propia mnemotecnia. Para terminar, entonces, vamos a revisar, y ahora sí ya requiero su participación en la revisión de las top 12 imágenes de mediastino. De manera que les voy a ir preguntando conforme aparezcan aquí, pero ahora de abajo arriba, y vamos a empezar por Diana. Diana Mesa, buenos días, ¿cómo estás? Espero que no te haya dormido con mi presentación. Vamos a ver esta imagen y dime qué signo de los que hemos mencionado se pueden apreciar aquí, Diana. El principal que veo, el de cervico, ¿sí, no? Cervicotorácico. Correcto, signo cervicotorácico, que quiere decir que Mm, ¿el tumor de dónde es? ¿Ayuda? ¿Es de mediastino posterior? Correcto. Y por lo tanto es un tumor de origen Neurogénico. correcto. Neurogénico con un 99.999%. Diana, es importante no solo reconocer el signo, sino dar un paso adelante para poder hacer el diagnóstico. Alondra, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Ok, ahora dime esta imagen, ¿qué te parece? Mm, Pues hay una opacidad del perfil derecho. Perfil mediastinal derecho, Perfil mediastinal derecho. densidad, Mm, alta densidad o baja densidad.
¿Es muy blanca o no está tan blanca? Pues baja densidad, ¿De baja densidad, contornos? mal delimitados. Tal vez, pero por ejemplo aquí veo un contorno más o menos bien delimitado, aunque aquí abajo se pierde un poco. ¿Hay algún otro dato agregado en esa radiografía que te llame la atención? El signo del iceberg, Pero el signo del iceberg es una masa que viene de abajo hacia arriba. Aquí lo que tenemos es elevación del diafragma derecho y algo más. un borramiento del ángulo, ¿Ángulo qué? costo frénico, Costo diafragmático. Y entonces, ¿qué crees que es esto? ¿Cómo interpretamos esto? Si hay borramiento del ángulo, ¿eso significa qué? Que hay que... ¿Ayuda? Derrame pleural. Derrame pleural. Un derrame pleural. Entonces tenemos una masa en el mediastino derecho y un derrame pleural, una masa de baja densidad. Digamos que tiene 21 años de edad este paciente y que toma cerveza y le duelen los sobacos. Bueno, las axilas, pues los sobacos suena muy feo, pero sí se vale. ¿Ayuda? ¿21 años? Y hace el signo de vena cava superior. Tiene anemia. Y pérdida de peso, pues se le atribuía que estudia mucho. Y toma cerveza y le duelen las axilas. Ah, pues. Bien. Cirrosis. ¿Cómo? Cirrosis. Ay, no, o sea, cuando se me duelen las axilas. Y eso le va a dar cuando sea médico de base, no cuando sea estudiante de medicina. Bueno, vamos a ver este siguiente caso. Itzel. Hola, ¿sí me escucha? Sí, te escucho, pero habla fuerte y claro. Ok, pues lo primero que observo es la tráquea desplazada ligeramente hacia la derecha. Mm, también ¿Qué la está desplazando? puede que sea, pues habíamos visto en los ejemplos que podía ser un bocio. Correcto, o sea, una masa con densidad de partes blandas, de bordes bien delimitados que desplaza la tráquea y viene desde arriba. Luego entonces es un bocio intratorácico, pasa a demostrar lo contrario, que se confirmaría como. Puede ser con la, la placa lateral o con una resonancia. Correcto. Bien. Siguiente caso, América. ¿Cómo se llama tu mascota, América? ¿Cómo se llama? Pichis. ¿Cómo? Pichis. Pichi. Ok, ¿a quién le preguntamos? ¿A Pichi o a ti? A mí. Oye, no estoy seguro si se aceptan animales en el aula, pero yo creo que por tratarse de este tipo de presentaciones, creo que sí. Por ahí a lo mejor anda mi gata, entonces sí se acepta. El chiste es que no vaya a ver tu perro a mi gata. ¿Es perro o es perra? Es perro. Es perro. Uf, a ver si no sé cómo mi gata si pasa por ahí. Bueno, el diagnóstico de esta imagen, América. Em, pues está muy raro porque la silueta cardíaca se observa radiolúcida. No está tan raro, está bien fácil. Entonces, ¿qué tiene? Como pericardio. Correcto, así de sencillo, neumopericardio. Así de fácil te tocó. Alejandra, talk to me. ¿Me escucha? ¿Sí? Pues
Ahora, te escucho, pero no te veo. Es que me estaba acercando a la, a la foto. Está bien. ¿Qué ves? Describe. Pues, se observa una opacidad en mediastino superior. Uni o bilateral. Unilateral. Segura. Bueno, no. Segura, claro. Mira, de aquí Ujú. y aquí. O sea, aquí hay lesión de los dos lados del mediastino. ¿Pero son iguales? No. ¿Cuál es la diferencia? Uno está más radiolúcido que el otro. ¿Y qué más? ¿Qué otra diferencia hay significativa e interesante en base a los signos que hemos mencionado al momento? Se observa como entre el área, bueno, entre el, ¿cómo se llama? El ventrículo izquierdo y No estoy seguro a qué te refieres. ¿Es el perfil ventricular izquierdo, lo es? ujú, ¿Esto qué es? esa es la que no sé. Ah, ayuda. ¿Qué es esto? ¿No puede ser una cisura? No, la cisura menor está aquí, la cisura mayor del pulmón izquierdo es así, corre en sentido longitudinal y de trayecto oblicuo. No, esto. A ver, Pichi, ¿no está por ahí el Pichi? Para que nos dé una ayuda. ¿Qué es esto? ¿Podría ser una adherencia? No. ¿Qué es esto? El diafragma ¿Qué? Diafragma derecho. derecho. ¿Y esta? Diafragma izquierdo. Izquierda. ¿Y qué pasa? Está elevado. Y está, ¿Gas? está elevado y está plano. Busquen otra imagen en donde también esté elevado el diafragma de las cuatro, de las cinco que tenemos aquí. ¿Cuál es? En lo del neumopericardio. No, ahí los diafragmas también. En el segundo que nadie supo. En el segundo, el diafragma. ¿Por qué cuando hay patología mediastinal se puede elevar el diafragma? Porque está, pues hay gas o aire Por, Bueno, eso sí es que que se eleva. abajo, o sea, que esté distendido algo y eleve el diafragma, pero hay otra causa relacionada al mediastino. ¿podría ser tumoral que lo retraiga? Y bueno, un tumor o fibrosis que retraiga, pero es difícil que la fibrosis mediastinal te jale el diafragma. Hay ¿Una otra, telectasia? no, hay otra razón. ¿Por qué se mueve el diafragma? ¿Gracias a qué? ¿Qué es el diafragma? Músculo. Un músculo ¿Y por qué se mueve? Es por la autónomo. inspiración y expiración. Sí, sí, pero ¿por qué se hace la inspiración y inspiración y expiración? Por presiones. Como el músculo cardíaco. El Por músculo, los... el músculo cardíaco es autónomo, ¿no? El Ujú. músculo cardíaco, cuanto se genera en el embrión, está activo. El diafragma, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué hace que se mueva el diafragma? Vamos. ¿Por qué se mueve el diafragma, chamacos? Por medio del nervio frénico. Ajá, exacto. ¿Y de dónde viene el frénico?
¿De los pies? No. ¿De la cabeza? Sí. ¿De dónde? ¿Qué nervio es? ¿Qué parte del nervio es? Oye, oye, mamá, papá, traigo minifalda. Ahora glúteos van a estar helados. O la mnemotecnia que se sepan ustedes para las 12 pares craneales. ¿Qué mnemotecnia se saben ustedes? O a lo mejor se lo saben sin mnemotecnia. Qué bueno. A lo mejor son más inteligentes que yo. Vamos a ver. ¿No viene del vago? El vago o frénico. ¿Cuál es? ¿Qué parece? El décimo. El 10. No, no, no. Ok. Entonces, ¿de dónde viene? Del par craneal número 10. ¿De dónde viene? ¿Dónde Del nace? cerebro. ¿Del cerebro? ¿De la región frontal? ¿Es infratentorial o supratentorial? Ok. Infra. ¿De dónde? Infra. Infratentorial, claro. Entonces, de cualquier parte que corra el nervio frénico, cualquier patología tumoral o traumática que le lesione, puede producir elevación o parálisis diafragmática. Entonces, ¿qué pasa con este? ¿Qué le pasó aquí? Pues que hay que relacionarlo con esto. Pero todavía no hemos dicho, Alejandra, ¿cuál es la diferencia entre esta masa y esta? Hay una diferencia significativa entre estas dos masas. ¿Cómo es? No, dije que una era más radiolúcida que el otro. Otra diferencia. Ayuda. Que uno tiene bordes mejor delimitados que el otro. Exacto. Entonces, esta es que el signo, ¿cómo se llama? Extrapleural. Extrapleural. Entonces, ¿esta de dónde viene? Ese es de parénquima. Es de parénquima pulmonar. Es un cáncer pulmonar. Y entonces, ¿esto qué creen que sea? Eso es mediastinal, ¿no? Sí, sí, pero ¿qué está produciendo este ensanchamiento que es diferente a este? Si hay cáncer, ¿cómo se disemina el cáncer? Por los linfáticos. Vía linfática o hematógena. Es un ganglio linfático. No un conducto, sino un ganglio linfático, o sea, una metástasis. Entonces, fíjense, ahí tenemos un cáncer de pulmón izquierdo con adenomegalia mediastinal metastásica con parálisis del frénico. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Un neumoperitoneo no podría producir también la elevación diafragmática? Luego, no me acuerdo si ya platicamos de las alteraciones en el diafragma. Puede tener alteraciones, uno, en su integridad, como sucedería en una eventración o ruptura traumática, o en una lesión congénita, como las hernias que acabamos de mencionar. También el diafragma puede haber elevación diafragmática unilateral o puede ser bilateral. Si es bilateral, puede ser por causas de patología abdominal que desplace los diafragmas, como ascitis o una masa enorme o gigante. Si es unilateral y es por patología abdominal, puede ser una visceromegalia, ya sea hígado que lo le desplace hacia arriba, vaso que lo desplace hacia arriba o tripa que lo desplace hacia arriba. Puede ser por patología inherente al diafragma, como la parálisis del frénico, como sería en este caso, y puede ser por patología parenquimatosa que jale a los diafragmas, pues, como sucede en casos de adherencias pleurales o fibrosis pulmonar. Esas son las posibles variantes de elevación diafragmática. Entonces puede ser unilateral o ser bilateral. Puede ser por patología parenquimatosa, puede ser por patología intrínseca del diafragma o puede ser por patología abdominal. ¿De ¿Y acuerdo? la radiolucidez en este caso a qué corresponde? Del diafragma. Gas. Porque es gas, ya que veamos abdomen, vamos a ver que cuando hay aumento del gas abdominal, el primer paso es determinar si es intraluminal o es extraluminal. Es decir, está dentro de la tripa o está fuera de la tripa. Y vamos a ver más adelante que este gas está dentro de la tripa. ¿Por qué? Uno, porque hay asas, hay austras. Este es
Es el ángulo esplénico, este es el estómago. Si estuviera fuera de la tripa, estaría el aire libre, colectado, haciendo los signos que vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bien, siguiente imagen. ¿A quién le toca? Cintia. Platícanos, Cintia, a ver qué ves en esta imagen. Pues veo varias opacidades en la parte derecha, ¿Él? pues tanto del mediastino como del parénquima pulmonar, ¿Correcto? ¿Qué densidad tiene? de densidad de partes blandas. Igual que el corazón. Mm, mm, sí, Pues sí, en este caso se ven como de la misma densidad. ¿Qué piensas que tenga este paciente? pues como son varias, yo pienso que pues puede ser metástasis. De acuerdo. Tiene 20 años. Y aumento de Ujú. volumen del testículo, de un testículo. No sé. ¿Ayuda? Ayuda. Ayuda. Ayuda, come on. Aumento de volumen de un testículo. Tumor testicular. Más frecuente en la juventud. Seminoma. Ah. Con metástasis, ¿no? Con eso. Metástasis en mediastinales y metástasis en parénquima pulmonar. Muy bien, Roberto. Sí. Ok. Pues veo como varias opacidades de los dos lados del diafragma y del lado derecho, no, izquierdo, veo que tiene como bordes más como irregulares. Pero, No estoy seguro que estamos viendo lo mismo. ¿no? Esto. Perdón, tengo que hacer una llamada, chicos, mientras vean esta imagen. Bueno. Hola. ¿Sí? Pues se ve como una bolita ahí. Venga. A mí me recordó lo del jarrito, lo del globo. Sí, creo que se Pero, refiere a lo que está encima del diafragma. ajá. Mm. Y lo de arriba no sé si sea el botón aórtico. Sí, creo que ese es el porque botón está tan aórtico. ancho. Pero ¿qué es eso que hay abajo del, o bueno, a nivel del corazón? Ah, pues quién sabe. Ay, ¿Cuánto pesa la paciente? no sé. Entonces, Roberto, tenemos, creo que no estamos viendo lo mismo. ¿Qué es esto, Roberto? Es el botón aórtico. ¿Y luego qué sigue? Luego está, pues, la aurícula izquierda. No, no. Después del botón aórtico, Ah, ¿qué sigue? la arteria pulmonar. El tronco de la pulmonar y luego, Pulmonar y luego la arteria, digo, la aurícula. La aurícula no, izquierda. Ventrículo. el ventrículo izquierdo. Y en el perfil derecho, ¿qué sigue? ¿A qué corresponde? Ah, a la, Esto ya tenemos que tenerlo aquí, ¿eh? Hay que tenerlo aquí. Vena cava superior. Y luego, normalmente aquí, ¿qué sigue? ¿Qué contorno sigue? la vena cava inferior. No.
aurícula derecha. En este caso se ve una estructura curva. Aparte de la vena cava superior, vemos una estructura curva. ¿Qué es esta estructura curva? ¿Quién sabe? ¿La aorta? Aorta ¿Ascendente? ascendente. Aorta ascendente, botón aórtico, aorta descendente. Entonces aquí el problema está en este sitio, Roberto. ¿Cómo se llama este sitio? Es el ángulo. Ángulo El ángulo cardiofrénico del lado. del lado derecho. Entonces así díganlo. Aprenden de una vez a decirlo completo. Ángulo cardiofrénico derecho, porque hay ángulo cardiofrénico izquierdo. Entonces, ¿qué está pasando en este sitio? ¿Qué hay? ¿Una qué? Es una densidad. Una lesión. Una lesión. ¿Radiolúcida o radiopaca? Radiopaca. ¿Qué tan opaca? Muy blanca. Compárala con el botón aórtico. Yo los veo igual. Y yo los veo un poquito diferentes. Los veo un poquito más blanco el botón aórtico que esta lesión. Esta la veo un poquito radiotransparente. ¿Qué crees que sea? ¿Ayuda? ¿Alguien sabe qué puede ser? Mm, Tumor del ángulo cardiofrénico, de baja densidad. Si le hago tomografía, tiene menos 100 unidades Hounsfield. ¿grasa? Sí, entonces, ¿qué es? Un lipoma. La grasa pericárdica, la grasa es frecuente alrededor del pericardio y hay grasa, hay tumores de grasa que son lipomas. Este es un lipoma en el ángulo cardiofrénico derecho. Se confirma con tomografía y no hay nada que hacerle a menos de que este lipoma esté produciendo compresión vascular. Sí me ha tocado ver algunos lipomas que descomprimen el corazón. Son pacientes que refieren a algún tipo de molestia o alguna alteración en el electro y los he visto que los operen para quitarles el lipoma. Muy bien, el siguiente caso, Catherine. ¿Qué te parece? Pues se mira un poco radiolúcido, pero se mira con bordes bien delimitados. ¿De qué lado? Del lado derecho. Bueno, sí. Del derecho, ¿no? ¿Qué piensas que sea? Es un ensanchamiento mediastinal de tipo lineal, que viene desde arriba hasta abajo. Sigue el contorno derecho de la lesión mediastinal de arriba a abajo. ¿Qué pasa al final de la lesión? Pues Sigue. ahí como que se curvea. ¿Cómo? Ahí como que se curvea, ya no sigue derecho. Así es, y se mete en la línea media. Entonces, ¿qué crees que sea? ¿Ayuda? Puede ser el timo. No, el timo va a estar siempre arriba. El timo es acá arriba. Abajo no tiene nada que hacer el timo. Doctor, ¿no es una calasia? Sí, claro, es una calasia, es la misma imagen de la calasia. O sea, es un ensanchamiento mediastinal lineal que viene desde arriba hasta abajo y se mete aquí a la unión esofagástica. Es una acalasia. Tengo una duda. Sí. Es que leí algo del síndrome de la vena cava superior y decía que se manifiesta como un ensanchamiento mediastínico inespecífico. Y no sé a qué se refiere, no sé si sea, o sea, que tiene que ver la vena cava superior o cómo se podría diferenciar de otras cosas. Bueno, para eso es necesaria la tomografía.
Pero si ya sabemos que la vena cava superior corre en el perfil, vamos a buscar uno en el perfil. A ver. Si ya sabemos que la vena cava superior corre en el perfil mediastinal derecho, entonces cualquier patología que produzca compresión de la vena cava superior va a producir el síndrome de la vena cava superior, que es la obstrucción de las venas que drenan la sangre de la cabeza y del brazo, y va a producir varios signos que incluyen el edema del miembro superior derecho, ingurgitación yugular, y el signo que el otro día nos ayudó, el signo de Painberg, que es enrojecimiento o rubor de la mitad de la cara del lado que está afectado. Entonces, cualquier tumor como los linfomas o un tumor como el cáncer pulmonar, etcétera, que comprima la vena cava, que está en el perfil mediastinal derecho, hacen el síndrome de la vena cava superior. Y se refiere en específico en cuanto a la etiología. Pueden ser múltiples. Ok, gracias. ¿Quedó claro? Sí. Siguiente caso, ¿a quién le toca? A Josué. Ok, pues lo primero que vi es una opacidad. Me atrevería a decir que es una opacidad de partes blandas, pero es ligeramente menos opaco que el corazón. Tiene una densidad mayor que el corazón. Y pues es de bordes bien delimitados, lo cual sugiere que es mediastinal. Okay. Y no tenemos la placa lateral, pero yo te digo que es de mediastino anterior. Y es de densidad de partes blandas y no tiene calcificaciones. puede ser un lipoma. Es densidad de partes blandas, no densidad de grasa. Puede ser, bueno, no puede ser timo porque el timo está más arriba, ¿no? Fíjate que no, está engañoso, pero la verdad es que sí es un timoma. ¿Ah, sí es timo? Ups. Timoma. Bueno, es timo. Sí, es un timoma. Con la radiografía realmente es muy difícil avanzar y hacer el diagnóstico. Bueno, necesitamos la tomografía, por eso te estaba ayudando dándote datos de su densidad, que tiene densidad de partes blandas y no tiene calcificaciones y no es vascular. Entonces, si te fijas, ya nada más timo, no es tiroides, no son terribles vasos, ni es un terrible linfoma, porque es una única. Entonces, más o menos así está. Perdón, tengo que tomar otra llamada. Bueno. ¿Quién habla? Ah, hola, ¿qué tal? No, dígame. Núcleo. Sí. Bueno, urge acabar la clase. Entonces, fíjense bien, en la siguiente imagen. ¿Qué pasa aquí? La siguiente imagen, fíjense que se parece mucho, esta lesión se parece mucho a la del timoma, solo que es un poco más densa. También tiene signo extrapleural, está muy bien delimitada. Y ahora esta imagen corresponde más a patología vascular. Fíjense cómo esta imagen es muy densa, muy bien delimitada, con un perfil ventricular izquierdo muy grande, muy dilatado. Y corresponde a un aneurisma de aorta ascendente, que también es parte de la patología mediastinal. Y para terminar, tenemos el neumomediastino con la misma imagen que vimos en los casos anteriores. De manera que, si se fijan, tenemos en estas 12 imágenes, uno, tumor neurogénico con el signo cervicotorácico. 2, la masa del mediastino derecho por un linfoma, bocio intratorácico, neumopericardio, cáncer de pulmón, con lo que es datos que hemos mencionado previamente, metástasis que podría ser de cualquier lado, en este caso de un seminoma, que suele dar este tipo de lesiones de densidad en bala de cañón,
luego el ángulo cardiofrénico derecho con un tumor de tipo graso, luego la acalasia, luego el timoma, un quiste pericárdico, un aneurisma de aorta y el neumomediastino. Y para aclararles el caso que vimos al inicio, esta es la radiografía que se le tomó a este paciente, la radiografía simple. Este es otro caso diferente de un caso con el mismo diagnóstico. Fíjense cómo esta estructura mediastinal tiene mucho aire y corresponde a asas de intestino. Cuando al paciente se le dio medio de contraste, se demostró que era intestino dentro del saco pericárdico. Este es un caso muy raro que le presentaron alguna vez al doctor Benjamín Felson. Era un paciente de 12 meses de edad con tos de perro y se le tomó una placa lateral. En la placa lateral, que es esta, confirmamos que lo que tenía el paciente era una hernia. Este tipo de pacientes, o sea, a los perros, con frecuencia tienen este tipo de hernias de pericardio. Afortunadamente son muy raras en el paciente humano y en el adulto. Y bueno, nos quedamos con el diagnóstico de que es una hernia de pericardio. Bueno, es un caso que se le presentó al doctor Benjamín Felson, lo hizo famoso. Después le presentaron varios casos parecidos y ya pudo ser el diagnóstico fácilmente. Así es que si les toca a uno de ustedes uno de estos, ya saben, piensen siempre en hernias de pericardio. Bien, de esta manera terminamos la clase del día de hoy, chamacos. Nos vemos mañana para continuar. Y ¿alguna duda, pregunta o comentario? ¿No? Bueno, sigan estudiando. Vamos a ponernos truchas. Y nos vemos mañana a la misma hora para continuar con el temario. ¿Sale? Gracias. Gracias, bye. Buen día. Vale, chamacos.